de enseñar lo puntual, que ustedes aprendan lo puntual en esta parte, eh, y sin tormento esta presentación que vamos a iniciar hoy, que es la parte diagnóstica, que es la tercera parte del bloque, lo que yo llamo la ruta, ¿verdad? Marito, Eh, tal vez solo si bajas tu cámara un poco porque está como muy arriba y no se te ve. ok, vale, Ahí estamos. gracias, Guille. Gracias. No se da cuenta uno, yo me pongo la computadora arriba de mí, no la tengo en mesa. Puede ser eso. Bueno, les contaba un poco esto, ¿verdad? Eh, Hemos estado analizando todo este año entre los profesores y los coordinadores el tema de la enseñanza virtual y creo que nuestros cursos estaban montados para que fueran presenciales. Eso ya lo saben ustedes. Y de pronto hubo que agarrar todo aquello presencial y convertirlo en virtual. Y eso no se hace en 2 meses, ni en 3, ni nada de eso. Eh, yo he ido adaptando algunas cosas a lo virtual, pero al final creo que me queda de ver lo virtual, para decirlo de alguna manera bonita, que el aprendizaje de la psicopatología necesita mucho de lo presencial y, y del contacto presencial, verbal, oral con el profesor, ¿verdad? Y esto aquí solo ha sido virtual. Entonces parece que no es la gran cosa, pero sí, sí es una diferencia sustancial. Pero bueno, no obstante, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque ustedes tienen que aprender un poco de diagnóstico, no se puede quedar afuera de esto. Entonces sería un crimen de lesa humanidad que ustedes, yo por el culpa del tiempo les deje afuera de esto, pero vamos a hacer una adaptación. Esta presentación se la voy a subir hoy. Como va el examen final, de manera teórica y práctica, ustedes ya la van a empezar a leer, pero la tenían que tener porque es mi versión del diagnóstico, ¿verdad? Difiere de la de Lemus, difiere de la de Vladimir, creo que difiere la de prácticamente todo el mundo en esta universidad. ¿Por qué? Porque va camino de la integración. Creo que algunos psicólogos tenemos un poco esta concepción. Creo que habría que mencionar a Claudia Flores. Tratamos de integrar la CIE-10, la GLAP, con el DCM5. Eh, Lamentablemente, por problemas de tiempo aquí no vamos a poder ver DSM5, ya no me da tiempo. Pero sí vamos a ver la CIE-10 y la GLAP. Y en otra clase probablemente vamos a aprender más de DSM, lo prometo. El año que viene me toca dar psicopatología infantil y prometo allí enseñar DSM5, así que tranquilos. Tranquilos que se los prometo para la próxima, porque ya comprendo que el tiempo, como dicen los gringos, the time is the enemy. The time is the enemy. El tiempo es nuestro enemigo aquí y en lo virtual el tiempo se alarga. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a abrir hoy entonces con esta presentación que les va de cajón. A, a esta parte le puse evaluación y formulación diagnóstico. Diagnóstica sería porque es mujer. Y plan de tratamiento. En revisión. Siempre pongo en revisión porque ya se dieron cuenta ustedes de que empezábamos a enseñar hace años un DSM-4, después salió DSM-5. Empezamos a enseñar una GLAD, primero salió una 2004, después 2014, después 2017. Yo les voy a subir la GLAD y la CIE-10 en digital, así que no se atormenten. Ahí lo van a tener en digital en el portal, ¿verdad? Y son los instrumentos que vamos a utilizar para el diagnóstico del caso. Ah, Voy a hablar en específico hoy del diagnóstico clínico. El diagnóstico es más que identificar enfermedades, diagnóstico nosológico, o distinguir unas enfermedades de otras.
Diagnóstico diferencial. El diagnóstico entonces no es solo identificar trastornos, sino entender lo que pasa en la mente y el cuerpo de la persona que busca atención clínica, incluyendo el modo particular, cómo se manifiesta y se vivencia una enfermedad en cada paciente. ¿Cómo se afecta esta? ¿Cómo se afecta esta en sus relaciones laborales? ¿Verdad? Vamos a ver los ejes. La CIE-10 sigue teniendo ejes y la GLAP tiene ejes. Ambos manuales diagnósticos tienen 3 ejes. ¿Y cómo impacta su calidad de vida? ¿Verdad? O sea, diagnosticar no es solo poner una etiqueta diagnóstica. Es conocer un poco qué pasa en esos 3 ejes. Algunos conceptos básicos. A ver cómo puedo poner esto más grande aquí. No, no hay manera. Bueno, Doctor, si le da F5, se hace más grande. así, voy para allá. Creo que estamos mejor así, ¿no? Lo que pasa es que como yo regreso, les hablo y todo ese lío, bueno, pero en esta parte vamos a ampliar esta presentación porque esta slide porque es muy grande. Es decir, tiene mucho texto y al convertirla yo a este color, creo que de pronto creo que es mucho. Yo la tenía en color azul y no se veía tanto, pero aquí sí. El primer concepto aquí es diagnóstico. Recibe este nombre en medicina y psicopatología al proceso de asignación de determinados atributos clínicos de pacientes que manifiestan dichos atributos. Este es el concepto que vamos a tener y vamos a manejar en este campo del diagnóstico. Clasificación, cualquier procedimiento utilizado para construir agrupaciones o categorías y para asignar entidades. O sea, esto se refiere, a ver, voy para atrás. Esto se refiere a cualquier procedimiento, aquí es donde estamos hablando que la CIE tiene un procedimiento, el DCM tiene un procedimiento y la GLAD, Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, tiene otro procedimiento. ¿Verdad? Tienen sus formas de categorizar utilizando los ejes. Agrego que el DSM-5 ya no tiene ejes. Porque un inteligente que viene por ahí más adelante, el señor Kopfer, el doctor Kopfer, decidió con su equipo que ya no tenía sentido los ejes. Entonces, no voy a pelearme con el DSM-5 hoy aquí, pero sí voy a hacer esa crítica. Dejar las clasificaciones sin eje es como dejar una mesa de 3 patas sin una pata. Y al que no le guste, que le eche azúcar. ¿Verdad? Es como simplificar y dejar el diagnóstico cojo, según mi opinión. La taxonomía hace referencia al estudio sistemático del proceso de clasificación. O sea, el DSM-4 pasó a DSM-5. Cambió ciertos principios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ponerles aquí un ejemplo en qué se basa. Principios psicodinámicos, la CIE-10, principios psicobiológicos, el DSM-5, principios psicobiológicos y conductuales, y la GLAP, como yo lo veo, principios psicodinámicos, se basa mucho en la CIE-10, y culturales.
basados en una psiquiatría transcultural, ¿verdad? El aporte grande de la GLAP es ese, basada en un aporte que se basa en la psiquiatría transcultural. No se puede olvidar la cultura y desgraciadamente el DSM-5 y la CIE-10 no le hacen mucho a eso. Entonces la taxonomía gira a qué principios se usan para erigir los diagnósticos, ¿verdad? Repito, hace referencia al estudio sistemático del proceso de clasificación, es decir, a la lógica, los principios y los métodos utilizados en la construcción de un sistema clasificatorio. Principios psicodinámicos, CIE-10, principios psicobiológicos y conductuales, el DSM-5 y la GLAD. Principios psicodinámicos y culturales dirigidos a una psiquiatría transcultural, ¿verdad? O sea, una psiquiatría transcultural que reconoce la presencia de los factores culturales en la dinámica de la formación de los trastornos, ¿verdad? Está también otro concepto que se llama nosología. Nosología. Cuando se trata de construir una taxonomía relacionada con el anterior de fenómenos patológicos, se habla de taxonomía. O sea, aquí ya se habla de los nombres de los trastornos, ¿verdad? Ejemplo, trastornos neuróticos. Ejemplo, espectro esquizofrénico, ¿verdad? Entonces un poco esto, ¿sí? Les estoy ejemplificando esta parte porque esta parte es un poco densa. La otra es más fácil. Vamos a ver si esto se puede poner más grande. Espérate. Ah, no, no se puede. Bueno, así se queda entonces. Bueno. Sí, la nosología se refiere a cuando se trata de construir una taxonomía de fenómenos patológicos. Se habla de nosología, nombre de los trastornos, ejemplo, neurótico, espectro esquizofrénico, etc. Ahora, está lo que se llama también, perdón, la nomenclatura, términos específicos para identificar las categorías, ¿verdad? Ahora, algunas categorías o nombres que tenemos que conocer. En primer lugar, síndrome. Eso ya lo habíamos mencionado. Es aquel conjunto de síntomas que identifican un tipo determinado de patología. Ejemplo, el síndrome paranoide. Lo paranoide, recordemos que es esa gran desconfianza que puede estar desde un nivel leve a un nivel grave. Un nivel leve pudiera ser un trastorno de personalidad paranoide, mientras que un nivel grave sería una esquizofrenia paranoide o un trastorno delirante crónico, ¿verdad? Dentro del espectro psicótico. Está también el síndrome depresivo, entre otros. Ahora está lo que se llama trastornos. Síndromes clínicamente asociados a un deterioro en un área o más áreas de funcionamiento, ¿verdad? Recordemos que se alude a trastorno, voy a destacar esto aquí, se alude a trastorno cuando las causas son psicosociales, mientras que enfermedad las causas son de tipo psicobiológico
y genético, como es el caso de la esquizofrenia. ¿Verdad? Como es el caso de la esquizofrenia, ¿sí? Como es el caso de la esquizofrenia, ¿va? Sí, definitivamente trastorno, entonces sería algo más leve y sería más susceptible a la psicoterapia, por ende, ¿verdad? O sea, los trastornos neuróticos tienen mejores resultados que los trastornos psicóticos, porque los trastornos psicóticos, recuerden que lleva como tratamiento psicofarmacología y psicoterapia. Mientras que los trastornos solo llevarían psicoterapia. Recuerden que todo esto lo hemos venido diciendo a lo largo del curso, de una manera u otra, pero aquí los estamos un poco como que resumiendo, ¿verdad? O sea, entonces, una cosa es trastorno, pero cuando decimos que alguien ya tiene una enfermedad, aquí en psiquiatría estamos aludiendo a que la persona, la enfermedad que tiene ya es algo más grave, como un trastorno bipolar. Los bipolares también van aquí metidos. ¿Verdad? Está la esquizofrenia, los trastornos bipolares, como los trastornos, llamados trastornos bipolares, pero aunque se llame trastornos bipolares, no se confundan. Los trastornos bipolares caen en el campo de lo que es la enfermedad, porque tienen factores biológicos y genéticos. Hay algunos autores que hablan de lo biogenético, ¿verdad? Ahora, signos. Son, ya saben esto, signos y síntomas son los cambios que pueden observarse y registrarse. Incluyen todo tipo de conductas de interés clínico. Síntomas son informaciones subjetivas relativamente a experiencias recordadas e incluyen fenómenos no siempre observables. Estados de ánimo, dolor, ansiedad, pérdida del apetito y se basa en lo que el paciente refiere. El paciente. Mientras que aquí en signos se basa en lo que el clínico puede observar e interpretar. ¿Vale? Por aquí va esto. Por aquí va esta parte. Se las he un poco como que reformulado, ¿verdad? Para que la puedan comprender mejor y no se me confundan, ¿sí? Recuerden que todo esto me les va al examen final, probablemente de manera teórica. Van a tener en un examen final probablemente 3 series, ¿verdad? Ahora, factores a considerar en el diagnóstico psiquiátrico. Tenemos los síntomas, los síndromes y cómo estos afectan a las funciones psíquicas. A todo esto se llama la fenomenología de la enfermedad o el trastorno psiquiátrico, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, factores a considerar en el diagnóstico psiquiátrico. La objetivación de los síntomas, la intensidad de la amplitud. Esta objetivación de los síntomas se puede evaluar o medir con escalas de evaluación psiquiátrica, ¿verdad? Dentro de las cuales me gusta mucho el SCSL-90 y el LSB-50, por ejemplo. ¿Sí? Existe lo que se llama pruebas de diagnóstico y pruebas de laboratorio y exploraciones específicas. Las pruebas de diagnóstico
vienen siendo comprobaciones que tú haces en el examen psiquiátrico. Pruebas de laboratorio, algunas enfermedades psiquiátricas se pueden obtener a partir de exámenes de sangre, ¿verdad? Por ejemplo, se dice hoy por hoy que la esquizofrenia y la bipolaridad tienen un gen que al hacerle a uno un examen de ADN sale la enfermedad, ¿verdad? Y lamentablemente, ojalá nos equivocáramos, en muchas familias aparecen uno, dos, tres miembros. Cuando se habla de esquizofrenia, la esquizofrenia también se transmite de manera familiar, igual que los trastornos bipolares y los trastornos límites o borderline, que son diferentes a los bipolares. Vamos para las clasificaciones internacionales. Existe la 10ª revisión de la clasificación internacional de enfermedades y Organización Mundial de la Salud, conocida como CIE-10, la última versión que tenemos. Se dice que ya salió la CIE-11, pero no ha llegado en idioma español todavía a ninguna librería, por tanto, este año lo cerramos todavía con CIE-10. Esperemos que para el año próximo ya tengamos la CIE-11. Existe el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 4ª edición, DSM-4, que ya está en desuso. La 2ª edición revisada de la clasificación china de las enfermedades mentales, la Chinese Medical Association, y las pautas internacionales para la evaluación diagnóstica, recientemente publicada por la Asociación Mundial de Psiquiatría, ¿verdad? De Mesich, Berganza, Von Kranack, etc. Ahora, después de esto, apareció recientemente la guía latinoamericana, apareció la versión de 2014 y la versión de 2017. Vamos a trabajar con la versión 2017 acá. Yo les voy a enseñar la versión 2017 y el caso ustedes lo van a diagnosticar con la CIE-10 y con la GLAP 2017. ¿Verdad? Allen Frances, a la izquierda, psiquiatra norteamericano, con un enfoque muy integrativo, dirigió y creó un DSM-4 que le quedó genial a él y a su equipo. En cambio, hace unos, 2013, 2014, hace unos 7 años, apareció el DSM-5, encabezado por este señor que está aquí, el señor Kopfer, David Kopfer, creo que es David Kopfer, otro psiquiatra norteamericano, pero muy basado en la biología y en lo conductual. No tiene en cuenta lo psicodinámico, no tiene en cuenta lo social. O sea, ellos se quedaron con lo biológico y con lo conductual y se acabó lo que se daba y no les interesó más nada. Es una muy gran crítica y una crítica que hace medio mundo de los psiquiatras latinoamericanos, ¿verdad? Lo cultural es apenas incipiente en el DSM-5. Lo incluyen, pero de una manera muy somera, casi no se ve. O sea, el DSM-5 ha recibido 1000 críticas. La propuesta mía, de hecho, sigue la línea de la psiquiatría latinoamericana. La GLAB ha tenido una expresión en el 2004, salió la primera guía, 2014 salió la segunda, todavía hace 2 años atrás yo enseñaba aquí en la U la guía 2014, muy buena, pero apareció la 2017, donde ya aparecen códigos equivalentes al DSM-5. Entonces, muchachos, nos tenemos que quedar con la 2017, que yo se las voy a subir. Se puede descargar gratis de la web. Entre los creadores, entre ellos está el doctor Ángel Otero, extrema izquierda, este señor que aparece aquí, de Cuba, a pesar de que murió en Estados Unidos, y el doctor John Mesich, que está aquí,
de Perú, Estados Unidos. Estos dos señores fueron los caballos de batalla de la guía, aunque también hoy por hoy hay otro psiquiatra peruano que se llama Saavedra, que yo juraría que es este señor que está aquí. Yo conocí a Otero hace años, era psiquiatra de mi hospital, un tipo eminente. Conocí a Mesich y a Renato Alarcón, que es creo que este que está aquí. Estuvieron en La Habana en el año 98, cuando hubo un gran congreso de la APAL, de la Asociación de Psiquiatría de la América Latina. Yo los conocí a todos, los vi exponer, bueno, en fin, ya se venía anunciando que iba a aparecer la GLAD, pero todavía no la teníamos. Y bueno, esto es un poco el panorama internacional que tenemos, ¿verdad? Proceso de evaluación diagnóstica. Quiero preguntarle si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, muchachos? Están demasiado tranquilos hoy, creo que están cansados ya, ¿no? Creo que todos estamos creo que ya de una manera u otra como agotados. Entre esta mi clase y todas las otras, no ha sido fácil esto, pero bueno. Creo que llegamos al final. Creo que pudimos hacer esto virtual. Bueno, procesos de evaluación diagnóstica. Para poder diagnosticar, ¿de qué métodos nos auxiliamos? De la entrevista al paciente en primer lugar. La entrevista al paciente, donde va incluido preguntar el origen de los síntomas. A eso algunos clínicos les han llamado examen mental, que yo considero que es parte de la entrevista clínica, por eso casi nunca lo utilizo el término. Para mí es parte de la entrevista clínica. O sea, no puedes hacer una entrevista sin hacer un examen mental, sin preguntar al individuo, ¿verdad? Y con tu conocimiento y con todo lo que has ido aprendiendo de semiología, ir nucleando qué síndrome puede tener este paciente. Y creo que lo que hemos aprendido de semiología es lo básico para realizar este examen mental. Es mi manera de enseñar el examen mental, ¿verdad? Es sondear al paciente en esa entrevista. ¿Por qué camino ha agarrado su trastorno o su enfermedad? ¿Verdad? En segundo lugar, utilización de fuentes adicionales de información. Pueden incluir familiares y otras personas significativas, tales como maestros de escuela y trabajadores sociales, que hayan referido o conozcan al paciente. O sea, aquí se dice que siempre, yo creo que esto es en caso de que haya una enfermedad grave. En caso de que haya un trastorno neurótico, no tenemos mucho que preguntarle a los familiares, pero en caso de que haya un trastorno psicótico, una esquizofrenia, ¿verdad? O una bipolaridad, creo que sí tenemos que contar con los pacientes, con los familiares de los pacientes. O sea, esto se llama en los trastornos bipolares y espectro esquizofrénico. ¿Sí? Estas son dos de las grandes fuentes. En tercer lugar, está la evaluación sintomatológica de la psicopatología. Esta está dirigida a determinar sistemáticamente la presencia y severidad de alteraciones psicopatológicas, tanto síntomas amnésicamente historia de la patología, explorados como signos observables. Estas alteraciones usualmente se agrupan en las siguientes áreas: sensorio, orientación y funciones cognitivas, ánimo y afecto, proceso y contenido del pensamiento y aspectos cognitivos y conductuales. En esta parte se pueden utilizar los test. Aquí los test nos pueden ser útiles. Los test que evalúen psicopatología.
como el MMPI 2, el SCL 90, el LSB 50, etcétera. O sea, para esta evaluación yo sugiero utilizar siempre test psicopatológicos complementarios. Esta no es la clase de los test. Los test, no tenemos una clase, desgraciadamente, pero yo he enseñado un poquito en la clase de psicología clínica, ¿verdad? Esperemos que en algún momento el pensum se vuelva a modificar y tengamos una clase de psicometría. Están las evaluaciones biopsicosociales complementarias. Estas incluyen pesquisas detalladas frecuentemente utilizando protocolos o instrumentos específicos que complementan el examen básico psicopatológico. Otras escalas psiquiátricas extra, ¿verdad? Otras escalas psiquiátricas extra sobre depresión, por ejemplo, ansiedad, etcétera, ¿verdad? Estos tests nos darían lo global y aquí estas escalas nos darían lo específico. Hay escalas psiquiátricas específicas hoy por hoy, ¿verdad? Elaboradas por psiquiatras, no solo somos los psicólogos los que hacemos test, los psiquiatras también han elaborado lo que se llama escalas para evaluar depresión. Es muy conocida la escala de Beck, por ejemplo. La escala de Aaron Beck de depresión. Tiene una validación argentina. En ansiedad tenemos el STAI. Hay Spielberger, ¿verdad? Creo que son algunos tests donde podemos evaluar esto, ¿verdad? Está la formulación diagnóstica integral, que se recomienda que esta fase organizativa y sintetizadora de la información obtenida se cumpla de acuerdo a un modelo diagnóstico comprensivo. Aquí vamos a ver ahora, cuando veamos los ejes de la GLAD, yo se los voy a explicar. ¿Verdad? Aquí van a ver ahora, a la hora de elaborar los ejes, lo útil que les va a hacer la semiología. Y llegamos a lo que se llama un plan de tratamiento. No podemos dejar el paciente sin sugerir un plan de tratamiento, ¿verdad? ¿Qué tipo de terapia podemos sugerir a un paciente que tiene un trastorno neurótico? Podemos hablar de terapias cognitivo-conductuales, ¿verdad? Ejemplo, en trastornos neuróticos, terapias psicodinámicas, terapias cognitivo-conductuales, en trastornos psicóticos, psicofarmacología, terapias conductuales, cognitivas, depende en qué fase esté el paciente, ¿verdad? Y esto va por ahí. Ahora, está la organización de la historia clínica, ¿verdad? Que es la documentación de las diferentes fases de la evaluación diagnóstica, en particular, y el proceso de la atención clínica. En general, deben presentarse de una manera organizada y clara. Ahora, vamos para los modelos y sus ejes. Todavía se continúa la CIE-10 llamando modelo multiaxial y la GLAD también es un modelo multiaxial. ¿Cuál es el propósito principal?
cumplir con eficiencia y cabalidad los múltiples propósitos y aplicaciones del diagnóstico en psiquiatría y medicina general, y básicamente servir de base para una atención clínica efectiva, ética y responsable. Acá a la izquierda, los ejes de la CIE-10 y los ejes del desaparecido DSM-4. No obstante, lo traigo a colación, igual que a Lemus, nos gusta comparar un sistema con el otro para que el estudiante vea, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? La CIE-10 se mantiene con 3 ejes, 1, 2 y 3. El eje primero tiene que ver con el diagnóstico clínico. El eje 2 tiene que ver con las discapacidades sociales y el eje 3 con los factores contextuales. Esto tienen que aprendérselo ya desde ahora. Mientras que el eje 1 del DSM-4 aceptaba hasta 2 trastornos. En este caso, si había un trastorno de personalidad, había que ponerlo en el eje 1, y si había un tipo de retraso mental o discapacidad intelectual, se ponía en el eje 1. También se ponían ahí los trastornos médicos generales. Perdón, tenía un segundo eje. Este sería un segundo eje, un DSM-4, perdón. Tendrían los trastornos médicos generales, ¿verdad? Un tercer eje que se llamaba problemas psicosociales ambientales. Un cuarto eje que se llamaba evaluación de funcionamiento global. Pero ya no nos interesa el DSM-4, lamentablemente está en desuso, ¿verdad? Nos va a interesar aquí en esta clase los ejes de la CIE-10. Vamos para allá. Por ejemplo, ejes multiaxiales de la CIE-10. En primer lugar, en el eje 1 va a ir el diagnóstico clínico que usted le ponga al individuo. Usted, siguiendo la ruta, primero va a tratar de nuclear con la semiología que usted ya aprendió qué tipo de síndrome puede estar presente aquí y a qué nivel va a estar. Aquí me tengo que plantear, siguiendo la ruta, lo voy a agregar acá para que no se me pierdan. Siguiendo la ruta de Colli, usted va a tratar de utilizar la semiología aprendida y ubicar qué tipo de síndrome tiene su paciente. Y también el nivel del síndrome. O sea, neurótico, psicótico, de trastorno de personalidad o deficitario. Esto es un poco para que me vayan conectando los ejes con todo lo que han aprendido. Ojo con esto, muchachos.
es imposible diagnosticar si usted no tiene en cuenta estas cosas. Porque ¿cómo va a ubicar usted el diagnóstico? No es posible. Tiene que seguir y detectar si hay algún síndrome. Y en segundo lugar, ¿a qué nivel está ese síndrome? Y con eso y el manual, ¿verdad? Usted ya está en condiciones de diagnosticar. En la segunda parte de la clase vamos a ver también algunos diagnósticos. Vamos a utilizar otra presentación mía. Desde hoy se las voy a subir las dos. Esta y la otra para que vayan echándole un ojo a todo esto. Lo vayan revisando. Vean cómo van a aprender. O sea, esto es parte de la ruta de este sistema mío para aprender a diagnosticar para ustedes. Siguiendo la ruta de Colli, usted va a tratar de utilizar la semiología aprendida y ubicar qué tipo de síndrome tiene su paciente. Y también el nivel del síndrome. O sea, en qué tipo de nivel está. Esto es lo primero que usted va a tratar de hacer. A continuación, también tiene un eje donde dice discapacidades. Cubre áreas específicas del funcionamiento y se cuantifica en una escala de 0 a 5. 0 no discapacidad y 5 discapacidad grave. Tienes en cuenta aspectos como 1, cuidados personales, ¿verdad? 2, ahí no va a esperar. 2, trabajo. 3, familia y hogar. Y 4, funcionamiento en un contexto social. Si lo quieren ver de esta manera, ¿ya? 1, a ver, para que no se me pierda. 2, 3, a mí me ayuda mucho hacer listas. Y 4, esto es un poco los aspectos que usted tiene que hacer cuando usted haga un diagnóstico con la CIE-10 siguiendo los ejes. ¿Ya? Cuidados personales, en lo que se refiere a higiene, vestido, alimentación, si eso aparece algún dato de eso en el protocolo. En segundo lugar, trabajo. En primero que nada, ¿la persona tiene trabajo? Sí. ¿No tiene? No. Entonces, si no tiene, el puntaje aquí está abajo. Si tiene el puntaje, está casi hasta arriba. Recuerden que la escala es 0 a 5. 3, familia y hogar, participación en la vida familiar. La persona tiene familia, constituye un apoyo social para él, eso se ve en el caso, se menciona en algún lado. 4, funcionamiento de un contexto social más amplio, particularmente en la comunidad, incluyendo contacto con amigos, ocio. Aquí está hablando particularmente de lo que se llama apoyo social, una categoría creada por los psicólogos. Y habla del funcionamiento del individuo. Tiene la persona amigos, tiene conocidos, ¿verdad? Tiene esparcimiento en su vida, ¿verdad? A ver, se los voy a poner más grande para que lo vean mejor. Hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Creo que estamos en hora de receso, ¿verdad? Ya casi me pasé ya. Bueno. Vamos a hacer un pare. Regresamos en 15 minutos. ¿Ok? Vale. Muy bien, doctor.
Bueno, continuamos. Voy a explicar la CIE-10, la GLAP, y a continuación vamos a ver un caso. Habíamos visto hasta acá. O sea, un eje 1 tenía que ver con el diagnóstico, un eje 2 tiene que ver con las discapacidades y un eje 3 tiene que ver con los llamados factores contextuales. Esto explora los factores que pudieran influir en la aparición, manifestación, evolución clínica o el tratamiento del eje 1. O sea, el eje 2 y el 3 explican el diagnóstico. Se incluyen problemas relacionados con sucesos negativos en la infancia, escolarización, familia, grupo primario de apoyo, ambiente social, condiciones de vivienda y económicas, desempleo, ambiente físico, circunstancias sociales, cuestiones legales, historia familiar de enfermedad o discapacitación y dificultad en el estilo de vida. Todo eso va metido allá adentro, ¿verdad? Factores a considerar en el diagnóstico psiquiátrico. Esta es una modificación mía al esquema de Lemos. Lemos es un psiquiatra español. El juicio diagnóstico va a depender de los criterios CIE-10, de los criterios de la GLAP y de los criterios del DSM-5. Esto sería una buena integración, ¿verdad? Los diagnósticos psiquiátricos más importantes que existen tienen que ver con trastornos de personalidad, con retraso mental, hoy por hoy se conoce como discapacidad intelectual, ¿verdad? Aunque la CIE-10 y la GLAP siguen utilizando el término de retraso mental, les cuento. Otros trastornos funcionales, los trastornos afectivos, dentro de lo cual caen los bipolares, esquizofrenia y otras psicosis, los trastornos orgánicos, ¿verdad? ¿Sí? La GLAP, vamos a hablar de la GLAP brevemente. El nuevo modelo aporta en el DSM-4 una formulación cultural como complemento narrativo a la formulación diagnóstica estándar. O sea, la GLAP, la aparición de la GLAP impactó al pasado DSM-4. Incluso va a impactar al DSM-5 también. Se agregó en la GLAP 2004 un capítulo de síndromes culturales latinoamericanos, por la importancia de las enfermedades asociadas a culturas específicas, como brujería, susto, ataque de nervios. Ver capítulo. En la versión de la GLAP BR 2012, que debió ser 2014, y agregamos 2017, ya este capítulo se llama síndromes culturales solo. Ya que incluye el resto de los síndromes culturales del mundo. Vamos con la GLAP. La GLAP sintetizada. La GLAP sintetizada. En el eje 1 se incluyen los trastornos clínicos, problemas del desarrollo, trastornos de la personalidad y las afecciones médicas. Y también se incluyen las discapacidades, que en la CIE-10 eran parte de otro eje, aquí se van a incluir. O sea, usted está obligado a cuando ponga este diagnóstico y ponga este eje, a incluir eje 1, taca, 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 los trastornos clínicos. Y a continuación, debajo, las discapacidades, que van a ser prácticamente las mismas de la CIE-10, pero aquí la escala se evalúa de 0 a 10, entendiendo 0 como pésimo y 10 como óptimo. Esta escala en vez de 0 a 5 es de 0 a 10 y es invertida. Es la escala de percepción del paciente con relación a su estado, factores de riesgo y factores protectores.
¿verdad? Ahora, en el segundo eje van los factores de riesgo. ¿Sí? Los factores de riesgo tienen que ver siempre con los factores de riesgo de la salud. ¿Verdad? Fuma el sujeto, bebe en exceso, está obeso, etcétera. Los factores de riesgo a enfermar. ¿Verdad? ¿Qué hábitos tiene el sujeto que lo enferman? Pero siempre que sea hábitos nocivos. Fuma el sujeto, bebe el sujeto, está obeso. Y en tercer lugar, el tercer eje, son 3 ejes: identidad personal y cultural. Aquí se incluyen los factores culturales. ¿Existe algún factor cultural de parte del sujeto que influye en su diagnóstico? En su diagnóstico. Cultura, vamos a tomar no solamente que no sea de cultura guatemalteca, sino también de lo social. El sujeto pertenece a un tipo de etnia o bien pertenece a un barrio, ¿verdad? En ese barrio las personas se comportan agresivamente, por ejemplo, ya eso nos está diciendo algo de la cultura personal del sujeto. ¿Sí? ¿Vale? Aquí tenemos 3 ejes. Estos son los ejes. Repito de nuevo. El eje 1, usted pone aquí el trastorno clínico, previo seguir la ruta. También van las discapacidades, todas las que vimos en el eje, en la CIE 10, pero van en el eje 1 aquí. O sea, el eje 1 aquí es muy importante. Aquí irían en un eje 2 los factores de riesgo, si tiene sujeto. No todos tienen. En tercer lugar, identidad personal y cultural. ¿Existe algún factor cultural que influye en su diagnóstico? Cultura tendrá que ver con el país de origen, con el barrio y la cultura de este. En Guatemala hay muy marcada influencia geográfica. La gente que vive en la zona 1, la gente que vive en la zona 18, la gente que vive en la zona 14, la gente que vive en la zona 13, tienen diferentes culturas de barrio, ¿verdad? Se dice que la violencia está concentrada en la zona 18, en la zona, ¿qué más? A ver, la zona 3, en la zona 1, según me dicen, y los barrios de clase alta son los barrios de la gente de la zona 14, de la zona 10, ¿verdad? Entonces eso va a influir mucho en el diagnóstico del sujeto, sí, definitivamente. Cuando usted le pregunta aquí a alguien en qué zona vive, yo vivo en Colonia Cerrada, no es lo mismo decir que vive en la Betania, o que vive en un lugar de riesgo. Esto ya va siendo cultura de barrio. Creo que en Guatemala, repito, es muy marcado eso, México también, Colombia igual, no es lo mismo vivir en ciertas zonas de Bogotá que vivir en otras zonas. Entonces,
esto va a tener un impacto en el diagnóstico del sujeto. Vamos a ver un caso. Voy a abrir la otra presentación. Me voy a pasar a otra presentación mía que se llama Psicopatología del adulto, diagnóstico de caso. Vamos a utilizar aquí los ejes. Vamos con el primer caso. Este es un caso mío de hace años. Tal vez no del año 2007, pero más o menos. Viene siendo un caso del, digamos, 2009, 2010, por ahí. El caso de Claudio Yair. Así es como yo les voy a dar el caso en el examen. Como viene aquí. Es estudiante de medicina de la USAC, está en tercer año, tiene 24 años. Llega a consulta porque dice que su madre le dijo que debía ver a un psicólogo, ya que él y ella no se llevan bien desde hace mucho tiempo. Su padre era extranjero, sudamericano, dice que él tiene mucho de él. Este murió asesinado cuando él era niño. Era trailero y él era un buen papá, pero se metió en algún problema. Este es el cuento hecho por su hijo. Dice que su mamá es una buena mamá, pero que es bien chute. Vamos a entrecomillar chute porque no es palabra de la jerga del diccionario de la academia. Es un guatemaltequismo. Siempre está metido en todo en su vida y que eso le molesta terriblemente. Que él vive solo en la capital, ya que estudia medicina y su madre vive en Chiquimula. Su madre es profesional, estudió y se superó. Refiere que él tuvo consumo de drogas hace unos 2 años atrás de marihuana y cocaína, pero que después de eso vio cómo le afectó a su mamá y a nunca más. Refiere que le gusta tomar bebidas alcohólicas y que a veces se ha buscado problemas él y sus cuates, que cuando toma a veces le da por pelear, atención, que hace poco macanearon, otro guatemaltequismo, a unos policías que cuidaban un bar, pero se metieron en una discusión con un amigo de él, que salieron ganando. Él sabe un poco de Kempo, dice él, arte marcial que se practica en Guatemala. Dice que él no debería pelear, pero que a veces le gusta. Aguanta, le gusta a mi brother pelear. Y tiene unos impulsos que lo llevan a eso. Que él no puede controlar. O sea, que hay un descontrol de impulsos. Se trabaja con él que va a ser médico y que eso implica una actitud hacia las personas, que debe aprender a controlar sus emociones e impulsos. Pero Claudio dice que eso no es muy importante para él, que considera que no es un problema. O sea, no tiene crítica ninguna de lo que pasa. Le estoy dando estos signos síntomas para que los vayan nucleando en algún tipo de nivel y de síndrome. El paciente se puede ver que no tiene crítica de sus problemas o eficiencias de la personalidad, lo cual es típico de un grupo de trastornos determinados. En él prima la inmadurez, no tiene un razonamiento adecuado para su edad y profesión, a pesar de que es bien inteligente. Está atrasado unos 2 años en la carrera, pues mientras estuvo consumiendo drogas, casi no iba a la U. En estas 5 sesiones ha ido tomando conciencia de que debe ayudar a su mamá, ya que ésta lo ha mantenido durante casi toda su vida y su carrera. Así que hace unos 2 años se busca trabajos él solo para ayudar a su madre a mantenerlo. A veces se pierde las terapias, unas 2 sesiones, para retomarlo otra vez. Es bien inconstante. Un dato importante es que no tiene una pareja fija. Anda con varias y dice que no tiene interés en casarse. Dice que su madre lo quiere mucho, pero que su sobreprotección y control lo hacen un inútil. Que esto se lo ha dicho a ella, pero que no hay forma que lo entienda. ¿A qué se parece este caso? A ver, voy con ustedes. ¿A qué nivel, primero que nada, funciona este caso? Rápido.
A ver, opinen ustedes un poco también. Vamos. Hola, ¿están ahí? ¿Están acá conmigo o no? A Sí, ver, doctor. opiniones sobre el caso. A ver, Nancy, ¿a qué nivel te parece que opine el caso? Rápido. Mira, a ver. Espérame que se me movió la pantalla, ¿me puedo poner otra vez? Claro, claro. Esta presentación se las voy a subir para que ustedes puedan leerla, ver cómo se diagnostica y todo, pero quiero ver. A ver, vayan, lean despacio. La primera pregunta que les hago a ustedes es, ¿este individuo está sufriendo por lo que le pasa a él? ¿Tiene sufrimiento de algún tipo? ¿Hay algún tipo de ansiedad, angustia, depresión aquí en él? Sí, no. Pues según lo que leí, no le preocupa. Muy bien, para nada. ¿Tiene, Catherine, sigue conmigo? Sigue conmigo, Catherine, no te vayas. ¿Tiene Ok, algún tipo de crítica de su enfermedad? tampoco. Entonces, este no es una persona que está sufriendo. ¿De qué nivel son las personas que sufren? Neurótico. Neurótico. Exactamente. Muy bien. Si este es un individuo que no sufre, pero probablemente hace sufrir a los demás, ¿a qué nivel estaría este individuo? ¿Este individuo está fuera de la realidad? ¿Está psicótico? Sí, está psicótico. Seguro. Revisa bien lo que estás diciendo. Pero si está fuera de la realidad. Pero él no está fuera de la realidad, Nancy. Doctor, ¿Dónde Ah, dice que ahí que cuando no está fuera de está. la realidad? No, A me ver, confundí con lo que dijo. busquen ahí dónde está fuera de la realidad. Atiéndeme, los errores aquí son buenos. sería un trastorno. Así que tranquila, Nancy. Los errores aquí son buenos, porque al rectificarlo uno aprende. Las palabras ustedes todavía se las están aprendiendo, no tengan pena. Doctor, creo que estaría en un trastorno de personalidad. Ah, ya estamos hablando aquí de algo mejor. Esto se está pareciendo a un trastorno de personalidad, pero justifícamelo. A ver, inténtalo. ¿Por qué se parece a un trastorno de personalidad? ¿Por qué más? Creo que es porque Sofía. su conducta, Su conducta, ¿qué pasa con su conducta? Sí. pues creo que no está consciente de su conducta a la ¿Pero hora, qué más? Su conducta, ¿cómo es? ¿Es tranquilo? ¿Es bélico? ¿Es no, es peleonero? agresivo, es como impulsivo. Exacto. ¿Y eso a qué nivel de trastorno de personalidad pertenece? Mm, Ya lo no sé, ubicaste ya como que es un trastorno de personalidad. sí. Esto pudiera ser un antisocial, esto pudiera ser un trastorno de personalidad narcisista, ¿verdad? Pero no está claro, ¿verdad que no está claro? Porque tampoco es un tipo Mm, que se pelea todos los días, sí. ¿ya? Pero le pegaron a un policía y les peló. O sea, eso está, evidentemente, es un síntoma cardinal de los trastornos de personalidad. Aquí le están atinando ya bastante. ¿Qué más puede ser aquí? Muy bien, Sofía. ¿Qué más puede haber aquí que tenga que ver con un trastorno de personalidad? A ver, voy otra vez a la pantalla. Aquí vinimos a parar a los siguientes diagnósticos con la CIE-10. Observen lo que tengo en pantalla. Esto es lo que ustedes me van a hacer en el examen, en una tercera serie. Yo les pongo el caso, ustedes lo leen, abren su manual, está permitido tener los manuales abiertos, la CIE-10 y la GLAP, y van a tratar de aproximarse a un diagnóstico, ¿vale? Aquí fuimos a parar al trastorno F60.30, trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo impulsivo. Yo les voy a subir hoy la CIE-10 y la GLAP 2017, no tengan pena, ¿sí? Le dimos en lo personal 3, le dimos en lo laboral 4 porque él tiene chance a veces. Le dimos en lo económico 4.
Le dimos en las relaciones, le dimos 5. Le dimos en los estudios, le dimos 4, porque como quiera que sea, él los ha dejado, pero los retoma. O sea, no se fue a la universidad y nunca regresó. En lo contextual, ¿qué le pusimos? Ausencia del padre, muerte del padre trágica, su padre fue asesinado, problemas de relaciones con la madre, consumo de alcohol y drogas, atraso en los estudios, parejas inestables, inestabilidad laboral, problemas económicos. Perdón, problemas económicos. ¿Vale? O sea, yo les voy a dar a ustedes toda esta información del caso y los ejes y ustedes van a tener que hacer esta valoración. A ver, Nancy, ¿más clara ahora? Sí, doctor. Mejor ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ya casi me voy, tengo una clase detrás. Yo les voy a Doctor, yo pedir. tengo una duda. A ver, dime. Dime, Catherine. ¿En el examen vamos a diagnosticar con los dos manuales o solo con Con uno? los dos manuales, querida. Con los dos manuales. Y tenemos entonces que usar los dos ejes. O sea, Tienen que usar los ejes según los dos manuales. ¿Ya? ok. Así como yo les estoy explicando acá. No les voy a preguntar otra cosa que no sea esto que les estoy pidiendo aquí. Pero para ayudar un poco a la causa, el examen va a tener 3 preguntas, 3 series. O sea, el examen vale 30 puntos, va a tener una pregunta de 10 puntos que es sobre esto. Y van a tener 20 puntos a favor de ustedes, ¿verdad? En otras ocasiones yo aprieto más y pongo una serie de 15 y otra serie de 15. Pero aquí vamos a tener 3 series, así que tranquilos. Nancy. Doctor, una preguntita. Mañana, que es el examen parcial, como dura más o menos como 20 minutos, ¿no? Tienen 30 minutos para el examen y después seguimos con clase. Ah, sí, eso le iba a preguntar que si no nos podía dar otro caso mañana como para irnos Sí, fogueando. vamos con otro caso mañana. Claro que sí. Ah, bueno, El examen está bien. 30 Gracias, minutos doctor. y seguimos con clase. Muchachos, me retiro. Bueno, gracias, doctor. Gracias a ti, que Chicos, tengan un buen día. Espérate, Guille, tú chicos, ¿cómo vas a se decirles quedan conmigo algo. un rato, por favor? Los dejo con Guille porque yo salgo, muchachos. Que tengan buen día. Nos Adiós, vemos, doctor. doctor. Entonces, chicos, solo para mañana, las mismas indicaciones del parcial pasado, ¿verdad? Porfa, estén tempranos. Mañana yo les voy a subir un caso. La última tarea es un caso, ¿verdad? Mucha ahí son sus últimos 10 puntos de zona para que ustedes también se fogueen sobre el análisis, sobre prácticamente el diagnóstico de casos, ¿verdad? Mucha, perdón que sea un poco como corrido, ¿verdad? Pero sí, los feriados varios nos afectaron un poco en el desarrollo de las clases, ¿va? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta sobre su zona o algo más que me quieran consultar antes de. Yo tengo una duda, ¿cuánto nos falta de zona? Solo Solo esos esos 10 10 puntos. puntos. Ujú. Ah, bueno. Sí, porque son 20 del parcial y 10 puntos de este, ¿verdad? ¿Tenés duda con las claves? ¿Qué duda tenés con las claves, Mónica? Perdón, Guille. El doctor dijo que tenía que el examen vale 30 puntos. Se refería mañana al parcial de 20 y la tarea de 10, ¿no? No, se refiere al final de 30. Ah, ok, gracias. Es que ahorita supuestamente teníamos 40, ¿verdad, Guille? De ahí los 20 del examen y 10 de la tarea, serían 70 de zona. Correcto. Ah, ok, gracias. Mi duda con las claves es de que yo recuerdo que tenía otra clave y luego en el listado me salió una clave diferente en el listado que acabas de mandar con las zonas y otra a mi compañera le pasó lo mismo. Entonces yo al principio creí que me había confundido de clave, pero no sé si es que cambiaron o qué. Sí, lo que pasa es que recuérdense que cuando iniciamos el curso había más gente. Luego después pusieron la regla de que con quien te habías asignado tenías que permanecer ahí o la práctica también que tenían que respetar sus horarios de práctica. Entonces mucha gente como que se cambió de curso
porque creo que en la práctica no se podía topar con las clases o algo así. Entonces mucha gente abandonó el curso. Con las claves no se preocupen, muchas de las claves solo eran como una referencia para que pudieran entregar sus tareas. Igual siempre se les verificaba con su nombre y todo, igual la asistencia siempre se verifica con su nombre y todo, que todo coincida. Entonces ustedes tranquis con las claves y pues no tienen nada que preocuparse con eso, ¿verdad? Sí existe la posibilidad realmente de que varias claves hayan cambiado, pero no hay nada de qué preocuparse. Bueno, gracias. Sí, las claves eran como más control mío para facilitarme lo de la asistencia y cosas así, ¿verdad? Yo tengo una duda. ¿La otra semana también hay clases o no? Sí, ¿Es la última? sí, no? es la clase de la otra semana. Ok, gracias. También una preguntita. ¿Las zonas como están con punto decimal se van a aproximar o lo dejamos con el principal, digamos? No, sí se les aproxima mucho. No se preocupen, Bueno, esos gracias. puntitos se les aproxima, ambas. Bueno, gracias. ¿Para cuándo se entregaría el caso de 10 puntos? Estoy pensando tal vez que me lo entregaran el domingo, a mucha más tardar, para así revisárselos el lunes y aclararles cualquier duda el martes, ¿verdad? Así prácticamente ya entran con su zona sabida, ¿verdad? Y todavía me pueden alegar si lo desean antes del examen, ¿verdad? Entran con su zona completa antes del examen. Sí, prácticamente es un caso similar. O sea, yo les voy a poner el caso, ¿verdad? Los factores, toda la información. Y ustedes tienen que realizar el diagnóstico, ¿verdad? Con los ejes. En este caso no es tanto desglosar prácticamente, si lo quieren ver así, sino que en sí el diagnóstico o el hecho del diagnóstico, la palabra diagnóstico ya incluye que vengan todos esos ejes juntos, ¿verdad? Para que esté un buen diagnóstico tienen que estar esos ejes directamente según la GLAP. Y las ideas en el caso del DSM-5 solo se pone el nombre del trastorno y el código. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No, solo los dos, CIEDIAS y GLAP. Bueno, chicos, perfecto. Entonces les deseo que tengan un excelente día, un abrazo y se me cuidan bastante. Gracias, Guille. Gracias, buen día.